Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes chicos, aún somos 6 participantes. Esperamos como siempre un par de minutitos y damos inicio. Licenciada, Dígame. quería comentarle de una compañera que me ha llamado en la tarde, es Felicitas. No se estaba conectando a la clase porque había fallecido su hermano y ahora su esposo está delicado de salud también por el COVID. Y ella quería saber cómo puede hacer para la evaluación, ya que el lugar donde ella se encuentra es provincia y no tiene acceso a internet. La evaluación, como saben, es el día miércoles. El día miércoles la evaluación va a ser de manera escrita, o sea, ustedes en el mismo horario que tenemos la clase, se envía la evaluación y ustedes van a tener las 2 horas para poder desarrollar el examen. Ahora, me comentas que en su caso no tiene acceso a internet. No, si no me equivoco es de Huancavelica, creo, pero ella no está en la ciudad, sino está en un anexo, me parece. Y me dice, tengo que bajar desde el pueblito, me dice, para poder comunicarme, porque donde estoy no hay señal, no hay internet, no puedo llamar, no puedo hacer nada prácticamente, ¿no? Por eso es que ella quería saber qué facilidades le daban a ella para que puedan evaluarle quizá otro día. Ok. En todo caso, voy a ver eso con la coordinadora y si es que ella se le toma otro día o cuando pueda acceder a un punto de conexión de internet, se le tomaría otro examen porque... Claro, ¿no? yo le dije eso, ¿no? De que de repente se comunique con Maylin. Se ha comunicado con ella, pero Maylin le ha dicho de que le iban a evaluar otra fecha, ¿no? Entonces yo incluso le dije, si ahora estás en la ciudad, trata de conectarte a tu plataforma, saca todas las diapositivas, imprímelas y para el día 16 ya con tiempo puedes dar tu examen sin problema. De repente puedes bajar también a la ciudad. Pero lo que ella me dice es de que parece que no puede, por lo mismo que como su esposo está delicado y bajar es difícil. Claro, es una buena opción la que mencionas de que puede imprimir las diapositivas. Licenciada, buenas noches. Buenas tardes, dime. Dime. Corazón, no te escucho nada, está entrecortado. Licenciada, buenas tardes. Ok. Ah, tú eres Felicitas, ¿no? Sí, licenciada, buenas tardes. Estoy tratando de comunicar, licenciada, disculpe. No asistí, son 3 clases por motivos de salud de mi esposo. Ya, corazón. Me comentaba la delegada que te habías comunicado con ella para que se te pueda hacer un pequeño, para que se te pueda entender tu caso y poder ver la forma como se te evalúa para que no pierdas tu calificación, ¿correcto? Sí, licenciada, son 3 clases que no puede ingresar, con esta sería 4. Ahorita acabo de subir a una parte donde puede ingresar, no puedo ingresar ni a la plataforma, nada, licenciada. ¿Podría uno de tus compañeros quizás descargar las diapositivas e enviártelas por WhatsApp? No sé si sería factible para que puedas estudiarlas. Y si es que se te programa en un día posterior al examen que se va a dar el miércoles, en todo caso me confirmas que no vas a poder estar presente el día miércoles, el que se va a dar la prueba, ¿no? Sí, licenciada, dije que no voy a poder estar porque para entrar a la plataforma otro tengo que subir de alta, licenciada. Ok, entonces vamos a evaluar tu caso como creo que ya te comunicaste con la señorita coordinadora del módulo. Sí, licenciada, me comuniqué y me dijo de que
Esto se te va a evaluar una vez que puedes ingresar a la plataforma. Entonces, bueno, entonces ya te dio la solución. Informas el día que, o el día que puedas programar el ingreso a la plataforma y para enviarte la evaluación y así no pierdas tu evaluación del módulo 2. Sí, licenciada, por favor, ahorita estoy arriba y va intercortada también, licenciada. Ok, no te preocupes, es entendible. Estamos en un contexto en el que estos incidentes pueden pasar y vamos a ver la forma en que puedas tener la misma oportunidad en cuanto a evaluación y ser calificada también bajo los mismos criterios. Sí, licenciada, por favor, es que ahorita no se sabe, apenas que se recupere mi esposo, voy a tratar de bajar a la ciudad y voy a entrar a la plataforma para estudiar, licenciada, porque ahorita está en un momento crítico, está mi esposo y no puedo bajar a la ciudad. Sí, corazón, no te preocupes. En todo caso, comunicas qué día puedes acceder a la plataforma y ya se te puede hacer la evaluación respectiva. Muchas gracias, licenciada, por su comprensión. Hasta luego, muchas gracias. No te preocupes, cuídate bastante. Ya, gracias, que Dios la bendiga a todos ustedes. A ti también, corazón. Ok, no te preocupes. Ok, chicos, vamos a dando inicio a la clase de hoy. Como saben, esta vendría a ser nuestra última clase que corresponde al módulo 2. Y el día miércoles, como les comenté, tienen su evaluación. Y va a venir, como les dije, todo lo que se ha trabajado, todo correspondiente al módulo 2, chicos, ¿ya? Lo que son el rol del auxiliar de enfermería en la atención de paciente pediátrico, rol del auxiliar de enfermería en la atención del adulto mayor. ¿Se acuerdan que hemos tocado? ¿Les gustaría que haga un repasito? Sí, licenciada. Muy bien, licenciada, buenas tardes. Ya, vamos a hacer un repasito, ¿ya? Pero siempre vamos ahorita a hacer nuestra clase. ¿Por qué les digo esto? Porque la clase más de este tema, lo que es medidas de bioseguridad, eliminación de residuos hospitalarios, la clase pasada ha sido de manera un poco didáctica para que ustedes también no solo estén viendo la del celular, la pantalla de su laptop, sino también puedan observar los diversos procedimientos, ¿no? En ese caso, espero que hayan podido captar, porque el examen, si bien es cierto, no va a ser práctico en esta oportunidad, va a ser para marcar, les voy adelantando. Pero va a venir lo que hemos visto en la práctica, que es lo que se debe hacer. Quizás se me ocurre ponerles un caso de algún tema, porque hemos visto, en adulto mayor hemos visto un caso, ¿o no? En hospital, en adulto, atención con alteración mental, hemos visto 2 casos, ¿no? Sí. Ya, entonces algo así parecido podría venir. Así que hay que estar atentos, hay que leer bien las preguntas y para que puedan desarrollar el examen. En el examen no les voy a tomar nada que no se haya visto en clase, nada que no se haya conversado, como les dije la clase pasada. Hay cosas que hemos tocado de manera verbal, yo lo he dicho, y hay cosas que están plasmadas en la diapositiva. Fuera de ello, no va a venir nada, así que no va a haber sorpresas en el examen, sino si lo repasan, lo estudian, o si la práctica que tuvimos en la clase se les grabó, se les quedó, entonces van a tener una buena nota, obviamente aprobatoria, de su evaluación de este módulo 2. ¿Ya, chicos? Les voy a decir, para que eso no les pase, ustedes igual también tienen su programación. En el examen del módulo 2 viene rol del auxiliar de enfermería en la atención del paciente pediátrico, que lo vieron con la otra licenciada, si no me equivoco. Y luego viene el rol del auxiliar de enfermería en atención del adulto mayor, luego viene atención del paciente con alteración mental, y lo último que vamos a ver ahora, ¿no? Medidas de bioseguridad, eliminación de residuos hospitalarios, y con lo que quedaba pendiente era lo que son, es un tema más que nada teórico para que ustedes puedan identificar
qué cosa es limpieza, qué es desinfección, qué es esterilización, dónde se va a usar. Al igual que todas las clases, también vamos a tener un pequeño video que nos va a explicar un poco este tema, aplicándose en un hospital, claramente. Entonces, lo vamos a tratar de hacerlo a la brevedad, pero quiero saber si a ustedes les gustaría que veamos un poquito cada cosita que hemos visto en la clase anteriores para que ustedes ya tengan más o menos para refrescar un poco, porque yo sé igual que ustedes lo van a repasar, ¿verdad? Sí, Miss. Entonces, ¿están de acuerdo que trabajemos así el día de hoy, como cerrando ya el módulo 2? Sí, licenciada. Perfecto, licenciada. Ok, ya vamos a ver cuántos participantes. Ya son 17, vamos a dar inicio, ¿ya, chicos? A ver, vamos a empezar. Acá tenemos, habíamos visto nosotros, se puede observar, ¿no? La presentación. Sí, está correcto, está claro. Ok. Entonces, habíamos visto el día miércoles lo que son las medidas de bioseguridad, la eliminación de residuos hospitalarios, qué es bioseguridad, a qué se debía, cuáles las competencias, a quiénes concierne. Habíamos visto los diversos niveles de bioseguridad, qué es lo que concernía en estos niveles, a qué riesgos nos estábamos enfrentando en diferentes niveles de bioseguridad. Espero que no se hayan olvidado porque recién lo hemos tocado esta semana. Luego habíamos distribuido o organizado de manera que habíamos tocado 6 diferentes puntos en lo que respecta a los riesgos, ¿correcto? En los que podríamos decir que los más, que lo que vamos a ver comúnmente va a ser los riesgos biológicos, los riesgos químicos y los físicos. Eso en cuanto a las lesiones que podrían generar de mayor consideración. Y teníamos los riesgos ergonómicos. Estos riesgos siempre van a existir, decíamos, ¿se acuerdan? Sin embargo, para lo que los riesgos ergonómicos conciernen eran las lesiones osteomusculares, las alteraciones musculoesqueléticas. Dentro de ello, también hay técnicas, hay formas en que podemos desarrollar nuestro trabajo para el cual nosotros también resguardar nuestra integridad y también resguardar la salud y la integridad de nuestro paciente. Entonces, hay formas de cómo podemos evitar, pero no dejan de ser riesgos. Teníamos los riesgos psicosociales en cuanto a nuestro clima laboral y los riesgos ambientales, ¿no? Lo que les decía que tenía más que ver con la eliminación de residuos, porque quizá no directamente, pero sí indirectamente desde cómo nosotros empezamos a desechar las diferentes, ¿cómo lo podríamos llamar? Los diferentes insumos que usamos para atender al paciente, los diferentes, ya sean bien, claro, ¿no? Nosotros usamos muchos materiales para usar al paciente, muchos insumos, ya sean vías, ya sean, y al momento de desecharlas, tenemos que separarlos de una manera adecuada, ya que habíamos visto, si no estas, vamos a comprometer a otro personal que se encarga de la eliminación, a otro personal que se encarga de la recolección y a otro personal que se encarga ya de que esto no sea un factor contaminante para el medio ambiente. Si nosotros no desarrollamos la adecuada separación de estos residuos al momento de nosotros ya separarlos de nuestro paciente, pues estos se van a convertir en un factor de riesgo quizás no tanto para nosotros, sin embargo no deja de serlo, sino para el personal que se encarga de este proceso de eliminación. Veíamos los principios de bioseguridad que se dividían en 3, ¿se acuerdan? La universalidad, esto quiero que lo tengan bien claro porque es muy factible de que venga, el uso de barreras protectoras, que ahora en nuestro contexto en el cual nos estamos desarrollando actualmente es muy, muy importante y muchos ya hemos tenido acceso a la información, ya sea del ministerio, ya sea en los diferentes medios de comunicación, ¿no? Ahí podemos ver el uso de barreras protectoras, hemos visto el lavado de manos, hemos visto el lavado de manos doméstico, el lavado de manos clínico, el lavado de manos quirúrgico, en los pasos hemos podido observar los momentos. ¿Se acuerdan que les dije que se recuerden bien los momentos? Pues ahora tienen que estudiarlo, ¿ok?
también cómo debemos lavarnos las manos. El quirúrgico es un poco más complejo, pero aquí está explicado los pasos explícitamente, paso por paso. Cómo debemos calzarnos los guantes lo habíamos visto, tanto de manera teórica y también habíamos hecho la práctica mediante la transmisión que tuvimos la clase pasada, ¿no? El uso de guantes, la mascarilla, cuál debe ser su principal función y cómo es que adecuadamente colocado sí cumple su función. Sin embargo, hemos podido observar que no se hace el uso correcto de la mascarilla y por ello esa mascarilla, su función estaría siendo dejada de lado y no tendría ningún sentido seguir colocándoselo si es que no es usado adecuadamente. Habíamos visto las barreras protectoras como las vestimentas, todo el personal de salud como es que tenía que atender a un paciente resguardando su integridad, porque habíamos dicho que la bioseguridad que era un derecho del personal de salud y también de la persona, no solo porque el paciente se tiene, sino nosotros nos queremos, debemos de cuidarnos y también queremos a nuestro paciente y también debemos de cuidarlo. Tenemos también la eliminación de residuos hospitalarios, teníamos cuáles eran los objetivos, ya lo habíamos hablado. Y esto que es muy importante es la clasificación de la eliminación de los residuos hospitalarios, ¿no? Teníamos el biocontaminante, los comunes y los especiales. También habíamos hecho la redemostración con diferentes utensilios, ya sean ampollas, medicamentos, los envolturas o los plásticos en el que vienen las diferentes, como los volutroles, las extensiones, el equipo de venoclisis, las diferentes, entonces, ¿dónde debemos desechar ciertos agentes, ya sean infecciosos, contaminantes o punzocortantes, ¿no? Teníamos ahí clasificados en cuanto a colores en biocontaminantes rojo, en cuanto a comunes negro y residuos especiales en designación amarilla. Habíamos dado ciertas pautas que no deben dejarlas de lado, porque en la atención de un paciente, todo lo que hemos hablado, todo se hace de manera integral, entonces no vamos a separar, todo está interconectado y al momento de atender al paciente, estos tienen que plasmarse de forma práctica lo que ya lo tenemos de forma teórica. Ese es el propósito de estar capacitándonos, es el propósito de seguir siguiendo cursos como este, para que él siempre lo tenga en cuenta porque es muy importante para el desarrollo adecuado de nuestra labor como personal de salud. Teníamos ahí los diferentes videos, habíamos visto también un video y ahora nos corresponde lo que es limpieza, desinfección, esterilización de material contaminado, ¿no? Entonces, ¿de qué partimos para empezar a hablar de este tema? Que es básicamente, como les mencionaba, teórico, pero hay que saber cuáles son sus diferencias entre hacer una limpieza, entre desinfectar una superficie o esterilizar ciertos materiales, como les decía, materiales que se han usado en diferentes procedimientos, ¿no? Y cómo es que nosotros también debemos estar protegidos ante quizá ingresar a una sala estéril, como si vamos a apoyar al licenciado o si en algún momento se requiere nuestro apoyo hacia el médico, nos lo solicitan, pues tenemos que tener los conocimientos para poder asistir al médico de manera adecuada y que este procedimiento que se esté llevando a cabo al final va a ser beneficioso para nuestro paciente. ¿Y cuál es nuestro, como equipo de enfermería, cuál es nuestro principal objetivo? Es el bienestar de nuestro paciente, ¿no, chicos? ¿Correcto? Entonces vemos, ¿qué es la limpieza, no? La limpieza viene a ser retirar, o como dice acá, la remoción de toda suciedad visible de una superficie, de una articulación, volúmenes de dichos instrumentos, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver las diferentes elementos de un kit que se puedan usar en un procedimiento ya sea de sutura, en procedimiento
invasivo de un paciente que tiene que realizarse de la manera más aséptica posible, pues posterior a la técnica que se haya realizado con el paciente, hay que hacer, también para ello tenemos que identificar cuáles son las partes de las diferentes características que tiene un utensilio para la atención del paciente, ¿no? Y lúmenes del instrumental, ¿no? Eso viene a ser la remoción de una suciedad visible, chicos. Entonces, es una técnica, la limpieza viene a ser una técnica también para evitar las infecciones postquirúrgicas cruzadas. No es de manera directa, sino mediante el uso de diferentes utensilios, medios, como las tijeras, como las pinzas. Quizás nosotros quizás hemos usado nuestras medidas protectoras, nuestras barreras protectoras de la forma más adecuada, nos hemos acordado de qué es lo que debemos usar, cómo debemos de ponernos, cómo debemos lavarnos las manos, en qué momentos debemos lavarnos las manos. Sin embargo, nos hemos descuidado en la parte del instrumental que vamos a usar. Entonces, ahí ya habría un corte de toda la bioseguridad que estábamos teniendo pendiente o que estábamos llevando hasta el momento y ya no hay resguardo de la integridad del paciente, ¿no? Ahora, el lavado en cuanto a limpieza se va a realizar quizá con agentes no abrasivos que no deterioren el material quirúrgico, ¿no? La idea es que no genere corrosión en el material, ya que no son desechables, sino que pasan por un proceso de limpieza, desinfección. Entonces hay ciertos desinfectantes, implementos de limpieza que brinda el hospital y las personas que se encargan de ello están capacitadas para poder usarlos. Ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Ahora, siempre las medidas asépticas van a tener etapas, van a tener fases, van a tener procesos. En cuanto a la etapa de la limpieza, va a haber un prelavado, un lavado y un secado y enjuague. Es como todo, es sencillo de recordar, porque si vemos que un prelavado sería la remoción superficial de aquello que se observa, si bien que hemos definido la limpieza, que era la remoción de aquella suciedad visible. Sin embargo, el prelavado es aquello, como podemos observar en la imagen, a chorro en agua y luego el lavado ya con el agente desinfectante o aquel que se brinde para este procedimiento y posteriormente al enjuagado y al secado de estos. Vamos a ver también los tipos de lavados, el lavado manual, lavado mecánico, el mixto. El lavado manual, como su propio nombre lo dice, lo vamos a realizar nosotros. Existe un lavado mecánico que puede existir un aparato ya tecnológico en el cual su función fundamental puede ser llevado mediante el lavado mecánico. Sin embargo, también hay herramientas, hay insumos, instrumentos para los diferentes procesos en la atención de nuestro paciente que deben de realizarse ambos. En este caso, los mixtos. Ahora, como les mencionaba, para realizar la limpieza de aquel material hospitalario, hay que también nosotros cuidarnos. Si hemos estado protegiéndonos con nuestras barreras protectoras en la atención de nuestro paciente, creo que no sería lógico que para hacer la adecuada limpieza de estos, nos lo retiremos, ¿no? Entonces, hay una protección personal, ya lo habíamos hablado también en la clase pasada, como son las mascarillas, las gafas, porque al lavar quizás al momento de hacer la remoción a chorro en agua, que se lleve por el mecanismo de arrastre, puede desprender partículas en el cual se pueden adherir a nuestra ropa, a nuestros implementos, incluso a los ojos, y no sabemos la procedencia de estos, entonces nos estaríamos exponiendo. Para ello, como vemos en la imagen, y aquí también nos lo menciona, se usa la mascarilla, las gafas, el gorro, el delantal de manga larga, en este caso pueden ser los mandilones que se brindan en el hospital, guantes gruesos, porque si vamos a lavar quizás una tijera, una pinza, que son en algunos filudos, o su función es obviamente cortar,
podemos lastimarnos, siempre teniendo la precaución del caso y no caer en los accidentes laborales, que en nuestro caso serían muy contraproducentes y muy dañinos, ¿no? Porque estamos con material biológico. Y también los zapatos adecuados en el ambiente en que se realiza el lavado de todos los instrumentales quirúrgicos. Es un ambiente en el cual puede haber partículas o desprendimientos de agua, y si nosotros estamos con un zapato que no es adecuado, podemos tener un accidente, ¿no? Y nosotros no queremos eso. Entonces hay todo un protocolo, hay toda una vestimenta adecuada en cuanto a protección para poder llevar a cabo esa tarea de la manera más segura posible. En cuanto a las pautas generales de la limpieza del material, en este caso el material hospitalario, nos menciona, ¿no? El instrumental nuevo, aquello que se va a emplear recién por primera vez en el paciente, debe de limpiarse, debe pasar por un proceso de limpieza antes que pase por su primera esterilización. Cuando este va a ser usado por primera vez y este instrumental va a tener innegablemente ingresar al organismo, al sistema de nuestro paciente, sí o sí tiene que pasar por un proceso de esterilización. Sin embargo, también ya anteriormente tuvo que haber pasado por un proceso de limpieza, ya que se encuentra, bueno, entre comillas, nuevo, ¿no? Entonces hay que procurar que sea no un agente contaminante, sino un agente que no le genere mayor riesgo en su organismo. Dice, como igual, creo que todos sabemos esto, hay que limpiar y desinfectar el instrumental antes de que se dé el uso, antes de usarlo nuestro paciente, ¿no? Siempre cada instrumental, cada implemento que vamos a usar, viene con instrucciones ya de la empresa, del fabricante. Entonces, en cuanto a los productos químicos de limpieza, o sea, quizás nos dice, está restringido para ciertas concentraciones de productos que pueden volverse corrosivos al material, y esto ya dejaría de cumplir su función y estaría inservible para usarlo a nuestro paciente. Entonces, esto es lo que no queremos, ¿no? Porque también tenemos que ser eficaces y tenemos que saber cómo hacerlo y llegar al paciente sin estar generando mayor también el gasto económico en cuanto a la utilización de material hospitalario. El instrumental debe ir abierto y desmontado en la medida de lo posible. ¿Qué entendemos por esto, no? Cuando estamos en una sala estéril, esta por primera vez se va a abrir. Sin embargo, para ello, para llevar este proceso, hay que tener mucho cuidado porque hay ciertos protocolos, ciertos pasos a seguir para desmontar todo un material que ya ha sido esterilizado y está ingresando a un ambiente estéril para su posterior uso. Entonces, la regla primera es no tocar, y es tocar todo por fuera y lo de dentro que se conserve estéril, ¿correcto? También vamos a estar nosotros protegidos, vamos a tener nuestras barreras protectoras, vamos a tener guantes, ya nos vamos a lavar las manos, nos hemos calzado los guantes. De todo modo, no quiere decir que ya estoy completamente escéptico, entonces voy y lo agarro, desprendo todo lo que esté bien en un paquete, todo aquello que sea esterilizado. No quiere decir que ya voy a romper con ese seguimiento que se hace, con esa orden de procesos, sino ya seguir respetándolos, ¿no? También utilizar el proceso de limpieza más adecuado para material. Viene relacionado con el que hablábamos sobre las instrucciones de uso en cuanto al fabricante del instrumental. Entonces hay que usar el adecuado insumo de limpieza para no echar a perder este instrumental, ¿no? Aclarar muy bien el material con agua desmineralizada y secar posteriormente. Siempre al hacer la limpieza del instrumental hospitalario, al momento de, en este caso, realizar el proceso de limpieza, posterior a ello hay que secar adecuadamente, porque el agua más quizás el material con el que estaba fabricado ciertos instrumentales no van a ser beneficiosos y pueden generar corrosión. No se deben de usar cepillos con cerdas de metal para limpieza manual. ¿Por qué será?
porque aquí el cepillo con cerdas de metal va a hacer aún más daño o quizás puede, hablando de una tijera, ¿no? Una tijera que usamos para suturas, una pinza que usamos para sutura, muchas de ellas vienen dentadas, otras vienen planas, las tijeras de mayo, otras que terminan en punta, otras que terminan en forma ovalada, redondeada a la punta, tienen diferentes funciones. Ahora, si nosotros lo lavamos con un cepillo de cerdas de metal, ¿se imaginan el daño que podríamos generar en ese material para cual este utensilio, este manual, este elemento ha sido fabricado específicamente? Obvio que no va a dejar de cumplir su función. Entonces, este material volvería a pasar a ser inservible para su función y no estaríamos colaborando en ello. Ahora bien, nos dice también limpiar los materiales que estén dañados antes de repararlos, ¿no? El material deformado y corroído, descartarlo. Justo lo que hablábamos. Podríamos usar quizás agentes de limpieza que no están, que están restringidos en las instrucciones del fabricante quizá, y vamos a corroer el material y esto ya no sirve y se descarta. Ahora, ya hablamos de la limpieza, sus etapas, sus fases, qué es lo que comprende, cuáles son sus pautas en forma general. También vamos a tener aquí la desinfección. ¿Qué va a ser la desinfección? Nos dice que es un proceso físico o químico que extermina o destruye la mayoría, escuchen, la mayoría de los microorganismos patógenos y no patógenos, pero rara vez las esporas, ¿no? Estas esporas son muy, muy pequeñitas al nivel microscópico, al cual ciertos agentes de desinfección no llegan a eliminarlas, y a su vez también podemos sobreentender ello, ya que nos dice que el término destruye la mayoría, no nos dice completamente arrasa con aquellos microorganismos patógenos o no patógenos, nos dice que la mayoría de estos van a ser destruidos, ¿ok? Hay que tener siempre claro este término. Ahora, hay factores implicados en los procesos de desinfección hospitalaria, como cuáles, ¿no? Vamos a tener los tipos de microorganismo, el número de microorganismo, el tiempo de actuación. 5 en total, vamos a empezar por el primero. Dentro de la desinfección, tenemos que tener en cuenta lo que son los microorganismos, cómo es que esto van a ser afectados en este proceso. Bueno, en los microorganismos, el grado de resistencia que presentan estos a los desinfectantes, los que son más resistentes, como se mencionó al principio, van a ser las esporas. Aparte de ello, los demás van a ser en su mayoría eliminados, y podríamos decir que esa superficie, ese material ha sido desinfectado correctamente. Ahora, en cuanto al número de microorganismos, nos dice, a mayor número de microorganismos, más tiempo de aplicación del desinfectante o mayor concentración del mismo. Claro, si esta superficie está expuesta a mucha contaminación, a mucha carga de microorganismos, es obvio que no lo vamos a pasar por segundos aquel desinfectante, es obvio que no le vamos a pasar una gota de desinfectante, ¿no? Entonces tenemos que generar una concentración prudente, si sabemos que esta superficie ha sido expuesta, y también usar un adecuado desinfectante en el mayor tiempo para que su acción sea efectiva. Ahora, tenemos lo que hablábamos, el tiempo de actuación. El tiempo de actuación no lo vamos a quizá determinar nosotros, sino, como les mencionaba, ciertos desinfectantes están fabricados para un fin específico, y ahí, como son de específicos para ciertos microorganismos, especialmente que se presentan en un ambiente hospitalario, nos va a indicar cuánto tiempo, la cantidad, la concentración, y para ello también se habla de seguir unas reglas y unas normas y unos protocolos también en cuanto a nuestra protección personal. También vamos a hablar de la concentración del desinfectante. Nos dice que la concentración y el tiempo son inversamente relacionados.
A mayor tiempo de exposición, menor concentración de desinfectante y viceversa. Entonces, esto, como les mencionaba, ¿no? Siempre hay que ver en qué espacios, qué superficies vamos a desinfectar o va a pasar por este proceso de desinfección. Aquí vemos también la superficie sobre las que actúa, la materia orgánica, la temperatura, cómo es que se debe almacenar en cuanto a la temperatura, ¿no? La superficie sobre la que actúa hace irregularidades, dificultará la acción desinfectante, ¿no? Siempre, nunca hemos visto quizás una mesa quirúrgica con alguna hendidura o con alguna talladura en el cual sea la interrupción de aquel material que es sumamente regular. Entonces, es por ello que hay un protocolo para el seguimiento o el llevar a cabo el proceso de desinfección. Ahora, la materia orgánica, si esta no se elimina bien durante la limpieza, el desinfectante no realizará correctamente su acción. Si nosotros tenemos una superficie que así estaba expuesta a algún agente biocontaminante, a un material biológico, y el proceso de limpieza no se ha llevado a cabo de manera adecuada y hay restos. ¿Qué era la limpieza? Es la remoción de aquello visiblemente sucio. Si es visible, obvio que tengo que haber hecho bien mi trabajo. En caso no fuese así y haya quedado algún residuo que lo podemos observar, algún residuo que obstaculice o se viera en aquella superficie hospitalaria que ha sido expuesto a un agente contaminante, a un agente o residuo biológico, entonces al nosotros pasar ya al proceso de desinfección, este no se va a llevar a cabo adecuadamente, ni tampoco estaríamos haciendo el proceso de desinfección de manera correcta y sería, por así decirlo, en vano este proceso que estaríamos realizando, porque no estamos cumpliendo con la función determinada para lo cual está destinada este proceso de desinfección. También acá tenemos cómo es que se debe almacenar aquel desinfectante, ¿no? Nos menciona que se almacenará a temperatura ambiente. Aquí tenemos la clasificación de Spalding. Vamos a separarlo en tres. Esta clasificación nos separa en tres subdivisiones, en la cual son los críticos, los semicríticos y los no críticos. ¿Y qué respecta a cada uno de ellos? ¿Qué tiene qué relación o qué es lo que vamos a ver en cada uno de ellos? En los críticos vamos a tener aquellos en contacto con tejidos, cavidades estériles o el sistema vascular del paciente. Es aquella clasificación crítica, ¿no? Deben ser esterilizados en todos los casos, sin excepción. Las gasas, los instrumentales, las prótesis que se vayan a usar, porque se van a usar, tiene que pasar por un proceso de esterilización. Los semicríticos son los que se contactan con mucosas o la piel no intacta, ¿no? Que se debe pasar, aquí está un poco redundante, a procesos, se deben implementar procesos de desinfección de alto nivel, ¿no? Que es el DAM. Los endoscopios, por ejemplo, para realizar, como se le dice, la endoscopía, que las mucosas son resistentes a las esporas. Entonces, por ello también que se realiza el proceso de desinfección y vendría a ser clasificado dentro de los semicríticos. Ahora, los críticos, ¿cuáles son? Los no críticos, perdón. Son los que se contactan con la piel intacta cuando no hay quizás una interrupción de la piel por alguna u otra causa, está expuesta, esta está intacta, entonces se debe proceder a una desinfección de mediano o bajo nivel, ¿no? Entonces ya también esto que implica que no vamos a usar desinfectantes con alta concentración o con algún insumo que pueda corroer o pueda dañar nuestro instrumental. Entonces, como vemos, son las camas, los utensilios de comida, los controles remotos, las mesitas, muebles y entonces estos van a pasar por un proceso de limpieza más que nada. Entonces, deben ser descontaminados con desinfectantes de bajo nivel, los que les mencionaba, ¿no? Entonces, vamos a tener esta clasificación y siempre hay que tenerla en cuenta porque debemos de relacionarlo con las
con los instrumentos que vamos a usar en la atención del paciente. Entonces, ¿qué tenemos? Los críticos, aquellos que están en contacto con los tejidos, aquellas cavidades estériles. Por ejemplo, en una operación, en una cirugía, aquel instrumental que entra para su proceso, pues, ¿qué debe pasar? Tiene que pasar sí o sí por un proceso de esterilización. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto quizás digamos un apendicitis, ahora que se hace todo laparoscópico, ¿no? Pero antes tenía que usarse de manera invasiva, hacer un corte. Entonces, esto va a ingresar a nuestra cavidad estéril, nuestro cuerpo, que está protegido por los diferentes fases de nuestro organismo, de nuestros tejidos y sistemas. Entonces, al introducirse ello, ya está habiendo un agente contaminante. Y para ello, para que no sea mayor este riesgo, tiene que pasar sí o sí por un proceso de esterilización. Entonces, eso siempre tenerlo en cuenta en cuanto a los críticos, los semicríticos, como los endoscopios, ahí tienen un ejemplo, ¿no? Porque esto va a ser obrero usado, y también, claramente, para realizar una endoscopía hay una preparación previa del paciente. Entonces, también se llevan las medidas adecuadas. En cambio, los no críticos es aquello que podemos observar en el ambiente o la unidad del paciente, o lo que puede usar en el baño, en la cama, el cambio de sábanas y todos sus implementos, pues estos van a pasar por un proceso de infección de mediano o bajo nivel, ¿no? Entonces no hay mayor riesgo en ellos. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, licenciado. Ok. Entonces, pasamos a lo que son los desinfectantes, los antisépticos para... ¿Perdón? Le quería hacer una consulta. Si me dices que hay tres tipos de desinfección, ¿en cuáles están todo lo que son equipos de curación? ¿En qué rango están? En cuanto hacemos digamos, una intervención de suturas, nos ponemos en ese caso, ¿no es cierto? Claro. Vamos a retroceder en nuestra ponencia. ¿Qué decíamos de los críticos? Es aquello que interrumpe la cavidad sumamente estéril. Una sutura una sutura es un corte menor y lo cual lo podemos suturar. En este caso vendría a ser un semicrítico, porque como es un utensilio, como realizar una endoscopía, en este caso el implemento de sutura va a pasar por un proceso de esterilización porque va a estar en contacto con diferentes pacientes y estos utensilios no son desechables. Entonces podríamos venir a clasificarlos en ahí no se puede salir, dentro de la clasificación de semicríticos. En semicríticos. Exacto, ajá. Y licenciada, hay ¿cómo fue? Para hacer el chequeo ginecológico, se me fue el nombre. ¿Espéculo? Un espéculo. ¿El espéculo en qué riesgo lo tendríamos que colocar? Si está entrando a una cavidad que supuestamente, si nosotros vemos la anatomía en cuanto al sistema femenino, hay ciertos rangos que debemos desconocer. Quisiera volver a la anterior, un momento. Perdón. Aquí está. A ver, un momentito. Ahí seguimos hablando de un desinfección de alto nivel. ¿Por qué? Cuando hablamos de un espéculo, esto no hacemos una incisión, si lo vamos a ver por ese lado, no vamos a hacer una incisión si bien es cierto, esta piel no ha sido abierta, no ha sido quirúrgicamente expuesta para un procedimiento de cirugía quirúrgico, valga la redundancia, cumple la misma función de un endoscopio. ¿Qué es el proceso de endoscopía? No preparamos al paciente para que todo el sistema digestivo en cuanto a la eliminación de excretas esté sumamente limpio para poder con el endoscopio ver ciertas anormalidades en el intestino, en el colon, para poder descartar ciertas cosas y poder observar en el paciente para poder diagnosticarlo de manera correcta.
Lo mismo sucede cuando quizás nos hacemos un examen transvaginal y nos examinan con un espéculo, cuando hacemos el PAM, entonces también va a ingresar por una cavidad, si bien es cierto, endoscopio ingresa por la cavidad rectal, en un endoscopio va a entrar por la cavidad femenina, en este caso la vagina, y tiene que pasar ¿por qué? Si estamos diciendo que está en el mismo nivel de desinfección de alto nivel. María, ¿no? Sí, licenciada. Entonces, después de esto que hemos podido conversar, ¿dónde lo ubicarías? Estamos hablando de un semicrítico. Perdón, no te escucho. De un semicrítico. Exacto. Seguimos hablando de un semicrítico. Un espéculo, haciendo un paralelo, no quiero decir que la función es misma, porque son procedimientos distintos, sino que el mecanismo por el cual se introduce un endoscopio es quizás también para hacer descarte. Sin embargo, este va a seguir siendo usado para otros pacientes al mismo nivel que un espéculo que viene a ser usado también en la examinación de la mujer, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí, licenciada, la escucho. Ok, entonces, hasta ahí, entonces, ¿queda saldada? ¿Hay otra? Sí, sí, licenciada, gracias. Ok, a ti por hacer preguntas, porque, o sea, está bien que hagas tus preguntas, porque quizás eso viene en el examen, me van a decir que no lo dije. Lo que sí me quería preguntar era sobre la mesita de mayo. La mesita de mayo, tanto como el velador, porque si hablamos de no críticos, muchas veces en las mesitas de mayo se utilizan, por ejemplo, cuando por una X razón no lo puedo llevar llevar hasta tópico para poder evaluar a la paciente y muchas veces se tiene que llevar el material hacia la habitación de la paciente. Entonces, ¿en qué rango ubicaría una mesita de mayo? María, ¿me podrías repetir tu pregunta? Se te escucha, bueno, yo te escucho, no sé si todos, te escucho bastante entrecortado. Mi pregunta es, licenciada, cuando el médico no puede llevar a la paciente no puede ir a tópico por X razones, el médico la tiene que expulsar en su habitación, ¿no? En este caso, muchas veces ellos utilizan la mesa de mayo. Ya. ¿No? En este caso, la mesita de mayo, ¿dónde estaría ubicado? Si está, bueno, por la clasificación que nos están dando, la mesita iría en los no críticos. No, corazón. Cuando hablamos de no críticos, déjame, si me equivoco, si he entendido mal tu pregunta, me la haces saber, ¿ya? En la mesita de mayo vamos a poner el instrumental que va a estar en contacto con las mucosas de nuestra paciente, ¿correcto? Entonces, si dentro de ello está estos tipos de instrumentos, este tipo de utensilios, cuando hablamos de no críticos, nos hablamos bien claro, ¿no? Acá decimos las camas, los utensilios de comida, aquello que no ha estado en contacto con la mucosa interna de nuestro paciente. Ellos se van a encontrar en los no críticos. Y lo que tenemos en críticos, sumamente estéril, es aquello que, como les decía, es aquella la cavidad gástrica, la cavidad cuando hay una operación a piel abierta, a mucosa abierta, sumamente expuesta, es aquello hasta donde el personal que se encuentra en la sala y que no entra todo el personal, sino hay cierto personal designado, ingresa y también pasa por un proceso de colocarse ropa estéril, calzarse guantes estériles, incluso no puede estar expuesto de una parte de nuestra fase, de una parte de nuestro cuerpo, porque tenemos que guardar ciertos protocolos de
de esterilización, porque vamos a estar en contacto con aquellos instrumentos, incluso cuando los mencionaba, ¿no? Hay instrumentos que vienen cubiertos, así hayan pasado por un proceso de esterilización, vienen cubiertos en mantas esterilizadas que ya están procesos que van a hacer, su función es específicamente en la sala de operaciones, hablando por un caso específico para poner un ejemplo. En no críticos, ustedes creen, o acá analizando, que estaría en la misma condición cuando hablamos de las mesitas de noche, la mesita de mueble. Ahora, tú me dices que hay un traslado. Si esta mesita lo vamos a trasladar por X motivo, que el paciente no se puede trasladar, hay un protocolo que se debe de seguir cuando hay la movilización del instrumental para que se pueda atender en la unidad al paciente que no está debidamente con los protocolos de esterilización, que no hay un agente estéril constante en la unidad del paciente. Entonces, esto al personal que se encarga de estar, ya sea el personal de auxiliar, licenciado de enfermería, para el transporte de esos instrumentos, también, como mencionamos, todos los instrumentos pasan por un proceso de esterilización, no solo de limpieza, pero sin embargo, para pasar por un proceso de esterilización, pasa por un proceso de limpieza, como les mencionaba. Si esto no ha sido realizado adecuadamente, pues el proceso de esterilización no estaría cumpliendo con su objetivo. Si queremos trasladar ello, tiene que pasar por estos dos procesos y ser recubiertos adecuadamente y poder ser llevados a la unidad de nuestro paciente, ¿no? En todo caso, lo que se suele hacer en caso se fuera trasladar muchos objetos, no estaríamos hablando de un costo-beneficio, entonces se traslada a la paciente en camilla adecuadamente para su posterior realización del procedimiento que tenga programado. Ahí vamos bien. Licenciada, una pregunta. Dime, ¿es María otra vez? No, soy Sabina. Ok. Cuando hay una sala de intervenciones así, digamos, de operaciones como liposucción, ¿no? Es una sala también quirúrgica, ¿no? Claro. La limpieza o la desinfección de las áreas. Perdón, ¿lo tiene que hacer también la enfermera? Perdón, ¿desinfección de la qué? De los materiales, claro, los materiales usados los tenemos que esterilizar. Exacto, porque ahí, claro, tú me estás hablando de un procedimiento específico, ahí sí estamos entrando en contacto específicamente con una cavidad sumamente estéril, la cavidad abdominal, ¿ya? Sí. Ya, una vez que se termina todo el procedimiento, digamos la camilla, las que se usan, ¿no?, para las intervenciones. Esa parte, señorita, se desinfecta así también con líquidos. ¿Se hace una desinfección profunda o simplemente no simple? O no, exacto, no sé tiene que ser una desinfección profunda, corazón, porque ya hablando de un proceso de liposucción, ya saliendo, este es un ámbito muy específico, hemos visto, no sé si han visto en las noticias, cuántos son los riesgos que se corre al hacerse en aquellos consultorios improvisados para estos tratamientos estéticos y cuáles son las consecuencias en los pacientes, ¿no? Las infecciones, hasta pueden llegar a coger alguna bacteria, microorganismo que empieza a apoderarse de las mucosas del paciente si estos no han pasado por un alto proceso de esterilización, ¿ok? Porque claro, esto ingresa directamente al cuerpo de la paciente y si digamos, tenemos acá, en este caso en un lapicero, imaginemos que ingresa directamente al cuerpo de la paciente y no ha pasado por un proceso adecuado de esterilización y de alta proceso de esterilización, que hay un personal especializado en esto. De todos modos, también todos tenemos que estar informados, por ello que también para poder observar, porque somos personal, somos un equipo que todos nos debemos de apoyar. Imaginemos que no haya pasado por un proceso adecuado y ingresa a la cavidad sumamente estéril, hablando de la región abdominal de nuestra paciente. Puede existir microorganismos sumamente dañinos y patógenos que van a colonizar la piel
interna, la fascia, la mucosa, la cavidad estéril, los tejidos de la paciente. Y esto quizás no al momento, pero va a empezar con una pequeña picazón, ardor, no va a haber una cicatrización correcta y ahí vemos las consecuencias, hasta podemos observar desprendimiento de piel, porque no sabemos cuál es, de dónde ha sido, con qué ha tenido contacto este material, y pueden tener agentes patógenos que pueden generar, como les menciono, la corrosión, el desmembramiento de la piel misma, y muchas personas que han podido perder la vida por una infección muy, muy grave. Ok, sí, licenciada. Entonces, una desinfección, o sea, una limpieza de una sala así quirúrgica es muy diferente a una sala común que es en la unidad del paciente, ¿verdad? Claro, si yo voy a limpiar, desinfectar los espacios de mi paciente, su mesita de noche, el piso por donde ha pasado, sus utensilios, su cama, le cambio de cama, le cambio de sábanas, de colchas. Entonces, ahí bien hablamos en los no críticos que son descontaminantes, desinfectantes de bajo nivel. Pero si vamos a hablar de una unidad en el cual se va a realizar un procedimiento sumamente invasivo, en el que peligra incluso la vida, pues este tiene que ser de amplio cuidado y sumamente teniendo todas las medidas de esterilización adecuadas. ¿Sí? Sabina, Ok, ¿no? señorita. Sí, gracias. Ok, a usted, aquí para hacerle la pregunta. Continuamos. Y vamos a hablar sobre los desinfectantes y los antisépticos. Muchas veces hemos podido escuchar los términos, dice, ambos son sustancias usadas para disminuir, no destruir totalmente, completamente la carga microbiana. Ojo con eso, chicos. No quiere decir que lo he hecho un desinfectante y esto está así esterilizado y no puede haber nada como este producto que no tiene ningún microorganismo. Para disminuir, no completamente destruir todo ello, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos hablado de las esporas, que estas tienen un componente específico que lo hace muchas veces muy resistente a los productos que podemos usar durante la desinfección. Ahora, tenemos el desinfectante, ¿no? Se aplica para sustancias usadas sobre superficies y cuerpos inertes. Inertes, ¿quién tenemos por inertes, chicos? Que no tienen vida. Exacto. Entonces, ahí usamos el desinfectante. ¿Perdón? Entonces, seguimos. O el antiséptico también tenemos, que se aplica a tejidos y superficies del cuerpo. Entonces, hay que, si bien es cierto, todos lo conocemos, pero a veces, muchas veces nos escapa un poco el término o lo tenemos de manera muy amplia y quizás podemos usar de manera errónea el término, ¿no? Vemos acá. Vamos a pasar a hablar sobre la esterilización. Ahora sí, va a entrar a tallar aquello donde va a ser la total destrucción o eliminación de todas las formas de vida microbiana. ¿Qué decíamos en los anteriores procedimientos? ¿Se destruía completamente? No, ¿cierto? Pero sin embargo, en este proceso de esterilización, ya hablamos de una destrucción completa, de una destrucción total, de una eliminación total de toda forma de vida microbiana. Entonces, este proceso van a ser utilizados los materiales de forma crítica, ¿no? Como veníamos hablando en la clasificación de Spalding. El objetivo de este proceso de esterilización en un hospital, en un centro, es prevenir infecciones asociadas a la atención de salud. Lo que nuestra compañera, no olvidé su nombre, Sabina nos comentaba, creo, ¿no? De un procedimiento sumamente específico, en este caso en el ámbito estético, lo que es la liposucción. Imaginemos, como les decía, ¿no? Que no haya pasado por un proceso de esterilización adecuado, no haya pasado por un proceso de limpieza y desinfectante anteriormente adecuado, ¿será ya un riesgo? ¿Sí o no?
sí pasaría a ser un riesgo. Por eso dice que previene infecciones asociadas a la atención de salud. Sí, licenciada. Ok, ok. Y por ello también hay un proceso que se debe de respetar. Ay, se pasó. Bueno, ¿no? Aquí tenemos la recepción de aquel material que se ha transportado, la limpieza, luego de la limpieza se inspecciona ese material, luego se empaca para que pase por el proceso, no lo vamos a poner directamente, y luego pasa por un proceso de esterilización propiamente dicho, y posterior a su validación, o sea, se pone, ya pasó, cumplió su tiempo en lo que lo vamos a hablar, en el instrumento que está específicamente para el proceso de esterilización, y posteriormente la validación, observando cuántos hemos ingresado, cómo está saliendo el equipo, y luego el almacenamiento. Esto ya está empacado aquí, en el empaque, pasa a ser ya por 2 procesos más y ya está en el almacenamiento, y luego pasa a ser distribuido, ¿no? A los diferentes servicios, a las diferentes áreas en que van a ser utilizados. Y este ciclo se repite una y otra vez. Termina este ciclo, entra un paciente y vuelve a suceder este ciclo, ¿no? Como decíamos, ¿no? El proceso, las etapas del proceso de esterilización. Tenemos la recepción, en la etapa en que se recibe, como les mencionaba, se inspecciona el estado, cómo nos están entregando ese material, cuántos nos están entregando, y eso debemos de observar al recepcionar, ¿no? Luego tenemos el lavado. Esta es una etapa crítica que elimina la materia orgánica, es aquello que se puede ver inorgánica en los artículos. Eso de acá que se observa, mediante el proceso de lavado, se elimina, ¿no? Posterior al proceso de lavado va a venir el secado e inspección. Entonces, esta etapa va a eliminar los rastros de humedad. Ha pasado un proceso de lavado. Entonces, en esta etapa lo vamos a secar y vamos a observar que todo esté adecuadamente limpio, entre comillas, porque ya pasa por el proceso de lavado, y se evalúa la limpieza y la funcionalidad de los artículos, ¿no? Si ha pasado por el proceso de lavado, vamos a inspeccionar si están en su funcionalidad correcta, adecuada, para que posteriormente vayamos a la preparación. En esta fase se va a organizar, se va a armar y se va a verificar cada contenido, cada paquete, cada equipo. Entonces, aquí vamos a preparar aquí el material que ya ha pasado por estas 3 etapas, y siempre teniendo la minuciosa verificación de este proceso. Luego de ello, vamos a pasar por un proceso de empaque. Muchos de ustedes quizás han visto cuando nos entregan quizás una riñonera desde un utensilio más simple, ¿no? Que lo vemos diario. Una riñonera cuando nos entregan, nos viene empacadita, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Y viene de una manera que el interior está doblada y a los costados, a los extremos, hay dobleces que posterior a ello viene el tapado y viene adecuadamente empaquetado en nuestra entrega, ¿correcto? Entonces, una vez que también hay que tener las medidas, como decíamos al inicio, para hacer todo este tipo de procesos, hay una medida que nosotros debemos de protegernos, ¿no? En cuanto a las medidas de bioseguridad y protección de nosotros mismos como personal de salud. Entonces, en el empaque, si apagan sus micros, por favor, se los voy a agradecer mucho. Ok. ¿Alguien quiere hacer un comentario? No sé si alguien tiene su micro prendido. Ok. Entonces estaríamos hablando ya en el proceso de empaque, ¿no? De los instrumentos, de los equipos, y ahí bien claro lo dice, con la finalidad de facilitar su uso, evitar daños, deterioros y preservar su esterilidad, que va a ser pasado, que es la próxima etapa que viene ya luego del empaque, ¿no? La esterilización. Entonces en cual los artículos ya son expuestos al método de esterilización para eliminar todo microorganismo
completamente. Aquí ya hablamos de la eliminación completa, de la eliminación total, incluyendo las esporas que en los procesos anteriores nos decía que estas eran resistentes, incluso solamente disminuían. En cambio, acá en la esterilización se elimina completamente todos estos microorganismos y las esporas y también los priones, ¿no? Que son ya aquello que se puede ver con sumamente microscópicos. Luego viene el almacenamiento y la distribución, ¿no? Esto ya es la etapa final y vemos que se va a preservar durante la distribución. No es que ya salió del campo de esterilización y lo vamos a llevar, meter como sea y ya, ¿no? Lo vamos a distribuir. No. Entonces se tiene que seguir preservando lo que es la esterilidad de cada artículo hasta que se use. Entonces siempre vemos en nuestros servicios, quizás hemos podido observar que hay un área específica donde está todo aquello que está empaquetado, que ha pasado ya por el proceso de esterilización, y hasta cuando se solicite o cuando tengamos la necesidad de usar, se saca y luego es debidamente colocado en un lugar específico para que el personal encargado de la gestión de estos procesos se lo pueda llevar y vuelve a iniciar el ciclo. ¿Correcto? Vamos a ver los métodos de esterilización, chicos, ¿no? Vamos a tener a calor húmedo, como es el autoclave a vapor, el calor seco, esos son en altas temperaturas. En bajas temperaturas tenemos el óxido de etileno, el formaldehído, el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético y en ozono, ¿no? Son las diferentes características o los métodos en que se pueden llevar a cabo la esterilización, pero el proceso es el mismo, la función es la misma, el objetivo es el mismo, ¿no? Esto es simplemente para saber cómo es que pasa esto. Cuando hablamos de calor húmedo en cuanto a la autoclave de vapor, es el que es el más usado, empleado en cualquier servicio, en cualquier hospital, elimina los mohos por desnaturalización. Esto que viene a ser un tipo de microorganismo, entonces se va a desnaturalizar la proteína. La proteína es aquella capa protectora que va a recubrir esta bacteria, este microorganismo. Entonces, al pasar por este proceso de autoclave en calor húmedo del método de esterilización, se desnaturaliza y se vuelve débil, ¿no? Entonces, al volverse débil, es eliminado y la esterilización estaría cumpliendo con su función. Ahora, es considerado el método de esterilización más efectivo en la actualidad debido a que es rápido, eficiente, seguro, certificable, no tóxico y de bajo costo. Aquí, si bien es cierto, en la imagen podemos observar que se cumple con ciertas medidas, está con guantes, se ha recubierto el pelo, también se ha lavado las manos, obviamente, está con su uniforme adecuado que le cubre. Entonces, ella lo puede ingresar y al momento de retirarlo también puede verificar, aparte de que si lleva bien todo el proceso de esterilización, los métodos y formas en las que debe de hacer, no hay un riesgo en el cual el personal pueda salir afectado, como les decía, es eficiente y rápido y también de bajo costo, es por ello que es el más usado también. Entonces aquí también nos menciona que debe seleccionarse este método como la primera opción en método de esterilización, ¿no? Está en el primer nivel. En cambio, al óxido de etileno, que es en el segundo clasificación que hemos podido observar, es de alta penetrabilidad, como su mismo nombre se penetra sin restricción los lúmenes compatibles con todos los dispositivos médicos, con todos los sistemas de empaque, larga historia de uso, es fácil de operar. Entonces, dentro de sus campos siempre hay uno que resalta. Dentro de las clasificaciones que hemos visto en la lámina anterior, siempre hay dos resaltantes, ¿no? Como veíamos el autoclave y en el óxido de etileno, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de ello? Entonces dice, requiere de instalación con aireación, ¿no? Entonces necesita un punto en que pueda recibir aire para su funcionamiento. Entonces, la toxicidad en humanos, muy estudiada, puede ser inflamable, entonces no hay algo que quizás está en proceso también de investigación, es por ello que es más que nada para que ustedes tengan conocimiento de estas dos formas, de las clasificaciones que hemos podido observar,
y más que nada para que nos nutramos en cuanto a conocimiento un poco de ello, pero sin embargo, ya hemos visto el anterior, es mucho más recomendable. Hay que certificar y que el personal que esté en su uso, en su empleo de este método de esterilización, también tiene que estar debidamente entrenado, debe recibir la debida capacitación, y como lo mencionaba atrás, ahí tienen procedimiento, y esto es lento, ¿no? Y en un hospital lo que queremos es la eficacia y la eficiencia, entonces no estaríamos usando todos nuestros recursos, estaríamos derrochando tiempo que podríamos usarlo en otra operación, en otro procedimiento, entonces no es 100% recomendable, pues, ¿no? Entonces, chicos, hemos visto, como les decía, uno de tanto de las altas temperaturas y como bajas temperaturas, pero es recomendable es el calor húmedo. Vamos a pasar a ver un video. Disculpe, una pregunta. Dígame. Sí, ¿me escucha? Sí, Sí, no sé qué sucede, pero a algunos les escucho bastante. No te escucho nada. Disculpa, esterilización es ozono. Perdón, no te logro escuchar, corazón. ¿Quién, me dices tu nombre? Sí, Celia y Irena. El tema de esterilización es ozono. Claro, en bajas temperaturas hay diferentes clasificaciones. Si bien es cierto, dentro de estas no son 100% recomendables porque, como hemos visto, el primero hace uso de diferentes insumos y tampoco es muy efectivo y es lento. Dentro de ellos también está el ácido peracético y en ozono, ¿no? Son diferentes formas de esterilización, pero en cuanto a la clasificación a bajas temperaturas. No sé si me escuchas, porque no sé, hoy las escucho bien entrecortadas a todas. No sé si es mi equipo o si es la interferencia. Licenciada, en todo caso, las altas temperaturas es lo más recomendable para una buena esterilización, ¿verdad? Claro, en altas temperaturas. Ok. Es lo que vamos a observar en cualquier centro hospitalario. Eso es lo más común que hay acá en los hospitales del estado. Exacto. Y las también... clínicas, licenciada, igual. Perdón, corazón. En las clínicas. Exacto, corazón. ¿Es lo mismo, licenciada? Sí, ¿por qué? No hemos visto las características del autoclave, del calor húmedo. ¿Cuál es? Que es muy efectivo, que en la actualidad es el más usado porque es rápido, es eficiente, es seguro y se puede certificar la adecuada esterilización de lo que vamos a ingresar en esta autoclave a vapor, que se clasificó en calor húmedo, y no hay toxicidad y también es de bajo costo. Entonces, si hablamos en cuanto a eficacia y eficiencia, cualquier centro médico, y esta clínica, hospital, MINSA, va a tener este tipo de implementos para su proceso de esterilización. Aparte, todo institución que presta, que se presta o que brinda atención médica, tiene que pasar por una certificación. Y de todos modos, esta está dentro de los recomendables para hacer este procedimiento. ¿Sí? ¿Me escuchan? Nos dice que sí, nos dice que la esterilización calor húmedo es más efectivo. Exacto. ¿Y cuál es el que es menos efectivo? El último, se podría decir. Exacto, el de bajas temperaturas. El de baja temperatura, nada Aquí más. tenemos dos clasificaciones, ¿no ves? Tenemos de altas temperaturas y de bajas temperaturas. Dentro de las altas temperaturas hemos podido desarrollar el calor húmedo
¿Por qué? Porque esta se ve con mayor frecuencia. Nosotros debemos de tener siempre esto presente, el autoclave a vapor, porque vamos a verlo en toda institución que presta servicio a la salud, ¿no? En cambio, en las bajas temperaturas nos presentan, sí, es bueno conocerlo, sí, porque también a su vez hemos presentado sus desventajas. Entonces, es solamente uno de ellos. Incluso en estas características del alumno podemos generalizar, ¿no? Sin embargo, ya no tenemos el conocimiento de que esta es el mejor mecanismo para proceder con el método de nos estaría faltando ver un video, no sé, quisiera que me digan si lo escuchan, porque creo que hoy tenemos bastante interferencia. Pueden observar la diapositiva, ¿correcto? Sí. Todos Sí, pueden licenciada. observarlo, todos lo observan, ¿no? Licenciada. Ya, ok, vamos a pasar a compartir otra función porque no sé qué está sucediendo. ¿Pueden observar esto? Ya he pasado un video. ¿Se observa? Sí, licenciada. Ok. Si no se escucha mucho, Desafío igual a la infección nosocomia. Correcto. Vamos a ver las diferentes formas, más que nada de una manera didáctica para no tenerlo todo en PPT, ¿no? Las superficies, principalmente las horizontales, constituyen el soporte físico de los árboles. A ellas llegan a través de múltiples vías, por el aire, por salpicaduras de exteriores, o por contacto con objetos o personas, y se encuentran en las condiciones idóneas, proliferan. Estas son las superficies que componen la arquitectura de los diferentes espacios, como suelos, paredes y mobiliario. El tratamiento higiénico de las superficies implica dos procesos, uno de limpieza y otro de desinfección. Si las superficies no están visiblemente sucias, se puede ahorrar tiempo y costes para los procesos seguros, solo utilizando desinfectantes productos. La técnica más apropiada para superficies en zonas de alto riesgo infectivo es el sistema dos cubos. Sistema que mantiene separadas el agua limpia del agua usada, de tal manera que la solución desinfectante se mantiene en buenas condiciones higiénicas durante más tiempo. El material de limpieza utilizado, ya sean fregonas, mopas, pacos o baquetas, debe ser específico para cada zona y de tal diseño y naturaleza que sea en algunos casos de un solo uso, o bien que pueda ser sometido a tratamientos de limpieza y desinfección. En la limpieza y la desinfección debe seguirse el siguiente orden. En altura, de zonas altas a zonas bajas, de zonas más limpias a más sucias, de dentro hacia fuera del local, en suelos, siguiendo trayectorias en zigzag. La limpieza del área de quirófano se hace después de cada intervención quirúrgica, también al final del día. Se realiza mediante una disolución del desinfectante con agente detergente en agua y se utilizan taquetas o panes húmedos para superficies pequeñas, fregona para los suelos y moco para las paredes. Se incluyen las mesas, los equipos, las lámparas, los estantes y demás. También se realiza una limpieza semanal que cubre toda el área quirúrgica, centrales de esterilización, lavaderos, drenación, vestuarios, etc. Todos los elementos y equipos se limpian completamente. Tras el ámbito de función de un espacio infeccioso, también se prescribe tomar medidas de máxima seguridad. La limpieza y desinfección llevan a cabo es intensivo de escudos alquilar y terrestre quirúrgica, con las mismas medidas y utilizando un sistema de dos cubos. En caso de visualizar las integradas sobre las superficies, se retira previamente con una mopa, una fregona o una raqueta antes de aplicar el producto biocida.
Las camas de los pacientes exigen una limpieza y desinfección cuidadosa, debido a que ellas pueden acumularse suciedad y los corporales. La limpieza se realiza con un paño, debido a que, si es posible, e impregnado de solución desinfectante, bien escurrido. Después de retirar todos los elementos presentes en el cuarto de baño, se inicia el proceso de limpieza y desinfección. Entre otras cosas, se trata del inodoro, la pica, el plato de ducha, las paredes, los suelos y el tirador de la puerta. Los suelos se limpian con el sistema 2 cubos específico de la planta, haciendo uso de la fregona cañada en una solución con desinfectante y escurrido. Para casos específicos, es recomendable realizar también una desinfección terminal de superficies por vía aérea, básicamente en quirófanos antes de intervenciones de alto riesgo o después de intervenciones sucias o contaminadas. También en el caso de altas o fallecimientos en habitaciones de infecciosos. Este método se ejecuta después de una limpieza previa y una desinfección profunda o contacto directo, y en ningún caso la sustituye. La desinfección de superficies por vía aérea consiste en proyectar un desinfectante al ambiente en forma de partículas de aerosol de pequeño tamaño. Las microgotas de aerosol efectúan un arrastre mecánico de las partículas suspendidas en el aire y por difusión llegan a todas las superficies del local, incluso las más alejadas o de difícil acceso. Con este procedimiento se consigue una tasa de reducción de la contaminación bacteriana del 99,999% y fúngica del 99,99%. Se castiga ausente de personas durante los vacíos sanitarios. Es de fácil modo de ejecución. Al ser un sistema automático, no requiere prácticamente un concurso de mano de obra y representa una buena opción. Combatir las infecciones sociales es una realidad. La higiene del ámbito clínico es una materia multidisciplinaria que requiere la colaboración de distintos profesionales. Uno de sus objetivos, quizá el más fácil de comprender y tratar, es la desinfección y la antisepsia. Ambas prácticas orientadas a reducir las infecciones nosocomiales. Un binomio rentable, y entre todo, un avance social. En el caso de atención al niño al paciente pediátrico, ustedes lo llevaron con la anterior ponente, con la anterior licenciada, ¿correcto? Igual va a ser incluido en la evaluación, en lo que a mí concierne, hemos trabajado lo que son el rol del auxiliar de enfermería en la atención del adulto mayor, en la atención del paciente con alteración mental, y también este tema último, medidas de bioseguridad. Eso sí, va a venir bastante, nomás les digo, porque es lo que estamos viviendo hoy en día y cómo es que debemos ver. Incluso hemos desarrollado una redemostración para que se lleve adecuadamente, para que lo puedan observar más que nada, ¿no? Lamentablemente, por el contexto en el que nos encontramos, no podemos llevar una evaluación presencial para yo ver el adecuado uso, cómo es que se desenvuelven ante una situación, pero ya veremos la forma de hacerlo de alguna manera práctica, porque sí o sí tiene que evaluar la forma práctica, así que si hay edades quizás para ya la culminación, en este caso el módulo 4, se les va a avisar, chicos, para que podamos desarrollarlo de manera práctica. Con esto estaríamos culminando nuestro módulo 2. Les deseo mucho éxito en su evaluación, que es el día miércoles, y segura que todos van a salir con nota aprobatoria, porque todos